Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. La historia de México está vinculada a la historia de la Nueva España. Y una de las características de la Nueva España en su origen era justamente el estar dividida en reinos de pleno derecho, reinos con la misma identidad y categoría que el reino de Aragón, el reino de Navarra, el reino de Castilla, el reino de México, el reino de la Nueva Galicia, el nuevo reino de León, diferentes entidades que tenían un estatuto que les daba una identidad no federalista, porque en esos tiempos todavía no se consagraba el federalismo, pero bastante independiente. Esto sucedió también durante las primeras etapas de vida del Estado mexicano, donde Yucatán era una república independiente que además se independizó de México y se volvió a reintegrar. Centroamérica, el mismo caso. Varios intentos también de separación de diferentes regiones en Sonora, en el norte de México, que protestaban contra las fuertes fuerzas centralistas del país. Y bueno, esta situación llevó también a la independencia de Texas y a la pérdida de la mitad del territorio nacional. Todas estas cuestiones apuntan a una realidad jurídica que vive nuestro país, que consagra nuestra Constitución. Me refiero al federalismo. Muchas críticas se han hecho en este sentido de que México no es un auténtico país federalista, sino que simplemente copió el sistema de los Estados Unidos, pero la realidad parece no ser totalmente consistente con estas críticas. Y para conversar sobre este tema, he invitado a una persona que ya anteriormente nos ha acompañado en este programa y que me parece idónea para conversar sobre este tema, el federalismo en México. Me refiero al magistrado Armando Villanueva. El magistrado Villanueva egresó de la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, allá en la Ciudad de México, y posteriormente hizo su maestría y su doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde él fue profesor durante muchos años, donde también fue director de la Facultad de Derecho y además director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia Universidad Autónoma de Tamaulipas. Desde el punto de vista de su vocación como servidor público, la mayor parte de su desarrollo profesional se hizo en el ámbito de la jurisdicción. Fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas, también fue presidente de ese mismo tribunal y actualmente es el director de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Victoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Casa de la Cultura Jurídica, con cobertura en gran parte del estado de Tamaulipas. Magistrado, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir nuevamente conmigo estos micrófonos
Y me parece que la cuestión del federalismo es un tema con larga raigambre histórica, que está presente en la vida de México y cuya proyección con franqueza no siempre resulta clara. ¿Qué opina usted del federalismo mexicano? ¿Qué me puede comentar sobre el federalismo mexicano? Gracias, muy amable don Carlos por esta inmerecida presentación y por la referencia al título de magistrado, que bueno, que si bien soy magistrado en retiro, pues ya lo dejé de ser hace algún tiempo, pero se agradece y siempre es una gran distinción el que nos refieran o nos reconozcan como tal, aunque sea un magistrado en retiro, ¿verdad? Sí, efectivamente, pues ya será la segunda ocasión en que tengo el gusto de conversar con usted, que bueno, siempre ha sido un extraordinario conversador, según lo he visto en sus programas, que procuro no perderme ninguno, y que bueno, pues llevan a la comunidad jurídica de, no nada más de Nuevo León, sino tiene seguidores en muchos lugares del país, incluso fuera del país, pues temas que son del interés de quien le gusta el tema jurídico, ¿no? Y en este caso, bueno, pues tocamos un tema que hasta cierto grado pues pudiera parecer político, pero que tiene realmente un fondo jurídico completo. Y en el caso de nuestro país es el origen de nuestro federalismo, un federalismo que nace atropellado, ¿verdad? Un federalismo que pues para algunos y tratadistas destacados dicen, bueno, pues se lo copiaron a los norteamericanos, para algunos otros no, por decir que es polémico el tema, pero que, bueno, pues al final de cuentas, pues nos formó como un ente federal, un país federal, que le otorgó a los estados federados sus atribuciones, ¿no? Por ahí en alguna ocasión platicando con un maestro de Derecho Constitucional hacíamos ver el tema de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Dice, ¿es la Constitución política del país o es la conformación de los Estados Unidos mexicanos? ¿Verdad? Porque no existían. Bien lo decía usted, eran provincias de la Nueva España, de la colonia, y que, bueno, pues con denominaciones diversas, muy similares a las de la madre patria, de la península ibérica, pues se habían establecido aquí en territorios americanos, ¿no? Pero bueno, para ver esto debemos de encontrar pues el origen, ¿no? Esa intención que se presenta desde la Constitución de Cádiz, cuando un paisano por la región, ¿verdad? Que aunque era de Coahuila, estuvo en Tamaulipas durante algún tiempo como párroco en diferentes lugares, que es Ramos Arizpe, ¿no? Ramos Arizpe, que fue diputado a las Cortes de Cádiz, pues él allá hizo valer el tema importante de generar estados, y en aquel entonces, bueno, él hablaba de que las provincias de Oriente, en donde se encontraban, pues, Nuevo León, lo que es ahora Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Texas, se conformaran en un solo estado y que tuvieran su propio Congreso, o diputación provincial, le llamaban en la Constitución de Cádiz. Y de esa forma, bueno, pues pudieran conservar ciertos derechos que les generaba, pues, la posibilidad de resolver muchas cosas. Y otro de los puntos que hizo hincapié fue precisamente con relación al tema de la justicia, porque decía, bueno, para ir a la apelación tenemos que ir hasta Chihuahua o a Guadalajara, a las audiencias, o a la Ciudad de México, cuando todo eso se tendría que resolver en el entorno local, ¿verdad? Y claro, bueno, de esa forma, pues ahí se va planteando ese germen de lo que sería la postre el federalismo. Ya después en el segundo Congreso Constituyente, porque hay que recordar que el primer Congreso Constituyente lo disuelve Iturbide y después lo vuelven a restablecer, pero nada más para convocar a un segundo Congreso Constituyente que ya no estuviese ligado al Plan de Iguala ni a los tratados de Córdoba. Y entonces de esa forma se elige de nueva cuenta y ahí van otro también paisano regional, que es el padre Fray Servando Teresa de Mier, ¿verdad? Que también es
un intelectual muy avesado en el tema de la actividad política y de la organización. Y bueno, él tiene su propuesta y él dice, pues, ¿cómo vamos a partir un estado, verdad? ¿Cómo, tomando la Nueva España como un estado, cómo lo vamos a dividir en poquitos estados? Y aludía, ¿verdad? Somos diferentes a la conformación de los Estados Unidos, en donde obtuvieron su independencia, las 13 colonias, crearon 13 países y luego se reunieron para defenderse de los ingleses. Y aquí, pues alcanzaba... Y más como una alianza militar al principio que como un verdadero país, lo cual se puede entender porque en esta época los estados modernos apenas estaban conformando, ¿verdad? Como hoy los conocemos. Así es, así es. Y bueno, pues de ahí quizá la idea que se tiene de que pues nuestros diputados constituyentes traían una mala traducción en la bolsa de la Constitución de los Estados Unidos de América, y por eso es tan similar en muchos aspectos. Y sí lo encontramos, hay artículos que son prácticamente iguales en nuestra primera Constitución. Y así, bueno, pues la incomodidad por parte de las élites pues económicas, principalmente de las regiones, cuando ven que el centralismo está ganando fuerza, pues dicen, no, pues si no nos organizamos nosotros, pues vamos a separarnos, ¿no? Y surgieron intenciones separatistas antes de conformarnos como nación. Caso de Guadalajara, que todavía no se llamaba Jalisco, pero bueno, pues Guadalajara lo intenta. Texas también empieza sus escarceos, Zacatecas, el Alta California, que a la postre pues tendrá una intención todavía más severa adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, ¿qué es lo que motiva? Pues que el legislador se apure, porque el constituyente le habían encomendado el generar una constitución de la nación, que a la postre será la de 1824, pero al ver que se le está deshaciendo la nación con estas intenciones separatistas, pues lo que hace es emitir lo que todos conocemos como el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, del 31 de enero de 1824, que es la que conforma la nación, la que establece ya como entidades federativas a ciertos estados, ¿no? Entre ellos, bueno, pues aparece en principio Tamaulipas, que ya no está dentro de los estados de las provincias de Oriente, sino, y Nuevo León aparece en principio unida a Coahuila y Texas. Al principio, tardará todavía algún tiempo en lograr su separación y ya nada más quedan Coahuila y Texas posteriormente, ¿no? Y en el caso de Tamaulipas, bueno, pues en el proyecto que presenta Ramos Arizpe, que era el presidente de esa comisión, pues lo presenta integrado a las provincias de Oriente. Sin embargo, este proyecto que se presenta a finales unos días antes de que acabe enero, pues el 31 ya cuando se aprueba, ya Tamaulipas ya va independiente. Y es la referencia que se hace por algunos historiadores, pues es que aunque nada más tenía Tamaulipas un solo diputado en el Congreso Constituyente, pues sí hubo algunos otros impulsores de esta separación, principalmente por su posibilidad o expectativa de desarrollo económico. Una gran costa que llegaba hasta el río Nueces, desde el Pánuco al Nueces, y una gran frontera con los tejanos, que ya para ese momento pues tenían mucha relación con los norteamericanos y que pues realizaban muchas operaciones comerciales. Y todo esto, bueno, pues fue generando la consolidación de nuestro sistema federal, pues reconociendo principalmente a los gobiernos de los estados por esa posibilidad por la que peleaban las élites económicamente poderosas de las regiones. A ver, los de Jalisco querían ellos también tomar decisiones en cuanto a su forma de gobierno, en cuanto a su desarrollo económico, a su propio desarrollo
social, etcétera. Y lo mismo sucedía en Tamaulipas, en Nuevo León, que en principio se fue con Coahuila y con Texas, y tuvieron incluso ahí algunas acciones porque los de Coahuila querían que Saltillo fuera la capital y los de Nuevo León querían que Monterrey, ¿verdad? Al final de cuentas, Monterrey se separa y bueno, ya ve, con tan buenos resultados que se han tenido y ya se le considera como toda una metrópoli para todos los norestenses, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como empieza este sistema federal, que no es que se haya copiado del sistema norteamericano, a lo mejor se copiaron algunas cosas, pero que obedeció más bien a las élites gobernantes, al poderío económico de las regiones, que pugnaban por tener cierta autonomía y no depender del centro, que generalmente les mandaba a los comandantes de las provincias militares, y llegaban estos militares como señores de horca y cuchillo, ¿verdad? Y pues abusaban, generaban corrupción y generaban abusos en aras del poderío militar que representaban, ¿no? Y entonces eso les molestaba pues a los empresarios nacientes de la época, a los pues agricultores, a los ganaderos. Todas estas regiones eran de una ganadería pues en desarrollo, ¿no? Y así pues empezamos como una nación federal. Sin embargo, el germen del centralismo se mantenía. Y más que germen, casi el cáncer, ¿no? Casi el cáncer. Y de esa forma, fíjense que llega una diputación, la diputación, si mal no recuerdo, del 32, 33, y empiezan a generar ese tema, y al final de cuentas, el control de los diputados centralistas es tal que dicen, bueno, nosotros somos los representantes del pueblo, y como representantes del pueblo podemos cambiar la Constitución aún sin respetar la forma que está prevista en la misma Constitución para su adecuación. Y pues entonces casi me parece grado, que he oído esas palabras de ese Congreso. Fíjense, tenemos tal representación del pueblo que no tenemos que acatar lo que diga la Constitución, sino lo que el pueblo diga, y ahí vamos, ¿verdad? Y entonces, de esa forma es como volvemos al centralismo en 1835, y bueno, a la postre se expide la Constitución Centralista del 37, conocida como las 7 leyes constitucionales, 36-37, y bueno, pues ahí es donde las entidades extremas, pues son las que más retiradas están del centro, ¿no? Imagínense ir a arreglar un asunto a la Ciudad de México desde pues la Alta California, o desde Yucatán, o desde Texas, ¿verdad? Entonces, esos extremos son los que empiezan a pugnar por su autonomía. Dicen, yo jugaba con la federación, pero con el centralismo no. Y entonces se separa primero Texas, logra su independencia en el 36, si mal no recuerdo. Texas, impulsada por los norteamericanos, que traían ya tenían la Luisiana, que se la habían adquirido de los franceses, y pues ya estaban con límites con Texas, y entonces empiezan a tratar de pues llevar a sus colonos norteamericanos a pues generar ahí pues el espacio de dominio territorial, ¿verdad? Que en un momento dado se dio. ¿Perdón? Aunque debo decir que esta Texas a la que usted se refiere es una Texas mucho más reducida que la Texas que actualmente conocemos, porque usted atinadamente mencionó que Tamaulipas tenía sus costas en el Golfo hasta el río Nueces, justamente porque el río Nueces era el límite de la República de Texas. Es decir, toda esa franja desde el río Nueces arriba de Corpus Christi hasta el río Bravo no era parte originaria de la República de Texas. Efectivamente, no era parte de la República de Texas, sin embargo era una zona
que no se había desarrollado adecuadamente, no había poblaciones en todo eso, en toda esa zona. Empezaba a haber alguna actividad ahí, ganadera principalmente, pero muy afectada por los comanches, que eran tribus de indígenas que asolaban la región. Y bueno, pues por eso nunca se establecieron o desarrollaron pueblos, y los pueblos que se desarrollaron pues fueron a la margen del río Bravo, en ese entonces del río Grande. Si acaso Nuevo Laredo, que se desarrolló en la parte de lo que hoy es Texas, ahí se fundó Laredo, en ese entonces no se llamaba Nuevo Laredo, las Nuevo Laredos precisamente porque cuando el Tratado de Guadalupe Hidalgo, bueno, pues los laderenses quedan de aquel lado, ¿verdad? Y bueno, pues lo que hacen es sacar a sus muertos, pasarse al lado mexicano y crear la ciudad de Nuevo Laredo. Y bueno, pues ese es aparentemente el origen. Pero bueno, todas las demás ciudades pues estaban del lado mexicano, desde Matamoros, Reynosa, que ya existía, Camargo, Mier, Guerrero incluso, ¿verdad? Con otro nombre, creo que Revilla. Y bueno, de esa manera pues se establece el límite, ¿no? Pero en principio, en la independencia de Texas, cuando se declara la independencia de Texas, pues ellos la declaran hasta el río Bravo, pensando en que esa zona pues estaba sin autoridad alguna, ¿verdad? Entonces se quieren, y eso nunca lo reconoce México durante los 10 años en que Texas es una república, antes de su anexión a los Estados Unidos. Bueno, pues las tropas mexicanas eran las que dominaban en toda esa zona, ¿no? Y bueno, pues tenían ese control y empujaban hacia del otro lado del río Nueces a los tejanos, ¿no? Sin embargo, bueno, ya con la guerra con los Estados Unidos, el Tratado de Guadalupe Hidalgo ahí fue muy claro y fijó como límites de la Unión Americana, pues el río Bravo. Hasta ahí nos quedamos. Pero bueno, toda esta cuestión fue motivada principalmente en el centralismo. Ese centralismo, pues, que hizo que, pues, Texas viera con el apoyo de los norteamericanos la posibilidad de independizarse y crearse como república independiente. Yucatán, que incluso fue auxiliada por los tejanos en esa intención de generar su independencia, que al final de cuentas la logra y que se establece como república, tiene su propia constitución años después de Texas, y que bueno, pues en esa intención, bueno, pues tenemos todavía la remembranza cuando hablamos de la hermana República de Yucatán, ¿sí? Es un término que se le sigue aplicando a los yucatecos en remembranza de aquellos 10 años que estuvieron constituidos como república. Claro. Y luego, bueno, perdón. No, claro, claro, por supuesto. Que se dice jugando, pero en realidad apunta a una verdad histórica. Claro. Y en el caso de la Alta California, que ellos no habían tenido otra intención que lograr autonomía en sus decisiones y no depender del centro, que estaba completamente retirado, más retirado que cualquier otro, ¿verdad? Y entonces, claro, porque venir desde, como dice usted, a arreglar un trámite desde Sacramento hasta la Ciudad de México, pues una absurda locura, ¿verdad? Claro. Sí, entonces ellos ni siquiera fueron asustados por los norteamericanos, que todavía no llegaban a esa zona, ¿verdad? Pero bueno, pues ellos dijeron, nosotros tenemos que conformarnos como nación. No se logró, sino hasta que los americanos, pues, vencieron a nuestro país. Y bueno, pues ya todo eso motivó el regreso al sistema federal. El sistema federal, lo que se hace es tratar de revivir la Constitución del 24, que ya había tenido casi poco más de 10 años de no tener vigencia, con algunas adecuaciones, pues principalmente, quizá de la más reconocida por nosotros los abogados, la inclusión del juicio de amparo que venía de la Constitución de Yucatán. Claro. Y de esa forma, bueno, pues regresamos al federalismo con la intención, bueno, pues de que las entidades federativas
pues tomaran gran parte de las atribuciones, ¿no? Muchas atribuciones que se han perdido a lo largo de nuestra historia del sistema federal, porque si tomamos en cuenta que el artículo más reformado de la Constitución del 17 es el artículo 73, que establece las facultades del Congreso de la Unión, pues imagínense, le damos más atribuciones al Congreso de la Unión y siempre es mermando la de los congresos locales, ¿no? Bueno, justamente nuestra conversación de la vez pasada tocaba sobre este tema, cuando se le asigna al Congreso de la Unión legislar en materia de procedimientos civiles y familiares en franca agresión y disminución de las facultades de las facultades de los estados para legislar en materia procesal, un tema que ya parece que fue superado, pero que apunta justamente a este tema de la contraposición entre el federalismo o las aspiraciones federalistas, las aspiraciones al fortalecimiento de la vida institucional de los estados y las fuerzas centrípetas que apuntan a la consolidación del poder en la Ciudad de México. Sí, así es. Y vamos, no nada más el 73 y sus pues adecuaciones para darle competencias legislativas al Congreso de la Unión, mermando las competencias legislativas de los estados, como esta referencia al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, o la ley o al Código Penal también de carácter nacional, sino a la generación de una nueva forma de leyes generales. Estas leyes generales que pues lo que hacen es distribuir competencias, pero las distribuye desde allá arriba el Congreso de la Unión, ¿no? Más bien de consolidación que distribución. Exactamente, les deja las más pesadas a los estados y municipios. Pero bueno, si usted recuerda, cuando nosotros estudiamos la carrera de Derecho, las leyes generales eran sinónimo de leyes de aplicación nacional. La Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y hoy, bueno, una ley general, pues ya es una competencia del Congreso de la Unión y es el que dice qué es lo que tú vas a hacer, Estado, y desde allá te están incluso dando instrucciones legales para que actúen no nada más tu Estado, sino también tus municipios. O sea, llegan todavía más allá de pues lo que sería una distribución de competencias nada más Estado-Federación, sino se van hasta el tema municipal. Y así vemos cada vez más leyes generales, la Ley General de Seguridad Pública, la Ley General de Salud, la Ley General de Medios de Impugnación, en fin, ya la generalidad pues implica una afectación a las competencias de las entidades federativas. Y yo creo que pues eso sí viene a ser una afectación al federalismo, cuando menos al federalismo tradicional con que se pensó naciera la nación, que esa pues yo creo que es una de las intenciones primordiales. Si vemos esto, pues prácticamente en la historia de la evolución de la Constitución de 1917, la fecha, pues lo que ha existido es una involución del federalismo, no una evolución del federalismo. Entonces, pues cada vez tenemos menos atribuciones y pues estamos un poco más a lo que desde el centro el Congreso de la Unión nos precise, ¿verdad? A mí me parece que esto ha sido algo que México lo ha vivido y lo ha sufrido. Y en este sentido, yo quisiera hacerle dos preguntas. ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia? Porque la historia ya nos ha dicho algo respecto a esta lucha entre centralismo y federalismo. Y la segunda cosa es la realidad efectiva del federalismo está vinculada
a la cuestión de la asignación de los dineros. Y en este sentido parece que tampoco ha habido grandes avances. Sí, efectivamente, pues bien lo dice por ahí una frase que se le atribuye a Confucio, aunque muchos también se la han querido adjudicar, que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y bueno, pues nuestro origen federal está precisamente en esas élites locales que decían, bueno, pues necesitamos tener el control nosotros de nuestra economía, de nuestra forma de gobernarnos, de nuestro desarrollo. Y no estar a la expensa de lo que quiera el centro, ¿no? Pues prácticamente eso es lo que está sucediendo. Hemos tenido organizaciones como aquella agrupación de gobernadores conocida como la CONAGO, pues en donde reclamaban, decían, bueno, a ver, espérame, aquí en mi entidad se capta tanto por ciento del ingreso y me devuelves cualquier cosa, ¿verdad? Necesitamos que me des más dinero. Sí, yo te recaudo, pero regrésame mayor cosa, ¿verdad? Y bueno, pues también yo creo que en este tipo de disposiciones que se generan para la repartición de ingresos entre la federación, estados y municipios, pues tiene que haber las reglas más precisas, estas leyes y convenios de la coordinación fiscal. Yo creo que tienen que ser, pues, también en atención al tipo de desarrollo que tenga cada entidad. Muchas veces, pues, tratamos de que se apoye a quienes menos recursos obtienen y bueno, pues, tratando de impulsar su desarrollo, pero ni con todos esos recursos se logra y pues necesitamos también atender a los nuestros, ¿no? Aquí, cómo nos quejamos en la zona noreste del país de las carreteras o de la inseguridad, ¿verdad? A lo mejor ahora con tantos militares o mandos policíacos que llegaron a raíz de esta petición de Trump para que detuvieran a los migrantes, pues a lo mejor con eso nos puede bajar un poco la inseguridad. Pero bueno, hemos vivido épocas aciagas en donde pues es un temor salir de nuestra ciudad, ¿verdad? Y Nuestro bueno, pues país entonces, francamente está sí, tomado por el crimen organizado. exactamente. Y ese temor, pues se va difundiendo también en el extranjero y al rato vamos a tener al turismo también afectado, ¿verdad? Nadie va a querer venir a nuestro país. Necesitamos que se resuelva este tema, ¿no? Y bueno, pues lo vemos también en esta ley general del Sistema Nacional de Seguridad también. Desde allá es de donde se fijan las políticas de seguridad nacional y bueno, pues tendremos nosotros que adecuarnos, ¿no? En algunas Y esto ocasiones. es bueno, magistrado, que a control remoto, desde la Ciudad de México, se quiera microadministrar todo lo que sucede en Reynosa, en Matamoros, en Ciudad Victoria, en el resto del país, eh, porque me imagino que los problemas de cada región son distintos a los que ocurren en la Ciudad de México. ¿Es sano esto? Yo pienso que no, yo pienso que siempre debe haber pues una posibilidad de que pues lo que es la estructura pública, local, pueda tomar decisiones. Es también, pues lo hemos visto a lo mejor con el tema de la seguridad pública, ¿no? En el caso de nuestro estado, bueno, pues tenemos un convenio en donde toda la seguridad pública está a cargo de la Guardia Estatal preventiva, ¿no? En el caso de Nuevo León, bueno, ya ve que existe ahí una figura más o menos similar que controla el Estado, que no recuerdo ahorita cómo se llaman, los policías estatales, pero que, por ejemplo, creo que el municipio de San Pedro se excluye de ellos, ¿no? Y dice, no, aquí nosotros tenemos nuestra policía local, ¿verdad? No entramos al tema de fuerza civil, que es como llaman a la policía preventiva. Pero yo creo que la solución a lo mejor será volver
a esa competencia que sigue estando en la Constitución en favor de los municipios, pero con los apoyos suficientes. No es posible que tengamos policías que no reciban un sueldo adecuado o que no les requiramos una preparación profesional adecuada a la función tan importante que se va a realizar. Yo creo que la preocupación principal de la ciudadanía, pues en principio es su seguridad. La seguridad. Yo estando seguro, a lo mejor, pues puedo prescindir de algún servicio que no esté muy bien pavimentada la calle o cosas así, pero que haya seguridad de que si salgo no me va a pasar absolutamente nada. Yo creo que es una función esencial del Estado. Aunque antes de la seguridad parece que habría que satisfacer algunas necesidades mucho más fundamentales. Yo recuerdo mi profesor de Derecho Laboral decía un dicho que por alguna razón se me quedó a mí muy marcado: el hambre tiene cara de hereje. Y hago esta referencia porque usted estaba mencionando que en México opera una cultura o casi diríamos una política pública de dádivas en oposición a una cultura en la que predomina una política pública de promoción del desarrollo. Parece que aquí usted está poniendo el dedo en la llaga, cuando además también está diciendo, bueno, de nada sirve fortalecer a los municipios si junto con ese fortalecimiento no vienen los recursos económicos adecuados y necesarios como para poder enfrentar esos retos. Ayúdeme a elaborar sobre estas ideas. Sí, yo pienso que el desarrollo de una entidad, llámese estado, municipio o incluso la misma nación mexicana, pues está ligada a la adecuada distribución de lo poco o mucho que se tenga. Si en políticas públicas pues tratamos de privilegiar la seguridad, bueno, pues hay que invertir en seguridad, pero hay que invertir no nada más a nivel federal, hay que aterrizar todas esas inversiones hasta el último lugar en donde se va a privilegiar esa seguridad pública. Yo creo que esa sería la política pública indispensable, que todos tuviesen los recursos para poder contar con buen equipo, buenos sueldos para los policías, la infraestructura necesaria para poder generar una policía preventiva que efectivamente prevenga la comisión de delitos, el tratar de establecer un plan educacional también hacia la comunidad, porque bueno, pues hay que recordar, ¿no? Bien lo decía Morelos, ¿no? Necesitamos elevar el caudal del pobre y generarles educación para alejarlos del hurto y la rapiña, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cuestiones tienen que estar enlazadas para que pues podamos nosotros contar con una tranquilidad como ciudadanos, independientemente, yo sé que existen otras necesidades, ¿verdad? Como pues la alimentación o el derecho al agua, el derecho a la vivienda, en fin. Pero bueno, yo creo que ante la seguridad, para poder desenvolverse, pues yo creo que pues las otras cuestiones podrían irse subsanando, ¿no? Siempre y cuando tengamos esa posibilidad de, no quiero salir a trabajar porque no sé qué me va a pasar a la hora que salga, pues sí está complicado. Entonces yo creo que en ese tenor es como se pudiese ir tejiendo, ¿no? En la medida en que los recursos se destinen precisamente a generar un verdadero ambiente de seguridad, pues las personas van a tener la posibilidad de desenvolverse de mejor manera, y yo creo que eso puede ser un punto a tratar en el desarrollo de nuestro país. Y la cuestión de la seguridad, la cuestión de la seguridad en cuanto a estabilidad
y confianza de las personas en su integridad física y todo, parece que debe ser la causa precedente de este mismo término, pero con apellido. La seguridad debe preceder a la seguridad jurídica. Vivimos en un estado en que viven las condiciones necesarias para la seguridad jurídica. Bueno, pues yo creo que la seguridad jurídica es uno de los temas que está ahorita en boga en nuestro país, ¿no? En realidad la seguridad como tal, en el carácter público, pues implica el tratar de que pues, no se presenten cosas indeseadas dentro del desarrollo de una población o una región o una nación. Veamos cómo están los migrantes, que huyen precisamente por las inseguridades y por las imposibilidades de desarrollo en sus localidades, precisamente por eso, ¿no? En el caso nuestro, la seguridad jurídica, bueno, pues hoy también está en tela de dudas y vemos, por ejemplo, los índices de delitos que son sancionados, pues vemos que son muy bajos, no llegan ni al 5% de un universo del 100, o sea, el 95% de los delitos quedan sin sanción, o si vemos también pues este conflicto que hoy existe con el incumplimiento de las resoluciones de jueces, pues ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué seguridad jurídica se puede brindar? Yo creo que pues estamos evolucionando, pero pues en momentos pareciera ser que vamos un poco para atrás. Esperemos que sea para atrás para agarrar vuelo, como dice el refrán popular, ¿verdad? Pero bueno, no lo sabemos. Tratamos de ser confiados y de que, bueno, pues estos cambios que se avecinan dentro de las judicaturas, no nada más federal, sino de todas las entidades federativas, bueno, pues sea para bien. Eso es lo que, pues como ciudadanos queremos, porque lo que menos quisiéramos es que esta seguridad jurídica que pues de la que hemos gozado hasta cierto grado hasta ahora en el desarrollo de nuestras actividades, pues se mantenga, ¿no? Que decían por ahí hace algunos años, le platicaba en alguna ocasión que yo escribí un libro sobre la independencia judicial y bueno, pues en el libro hacía alusión a que el poder judicial de la Federación había evolucionado adecuadamente a raíz de la reforma del 95 y que bueno, pues había generado la carrera judicial y que hoy los jueces y magistrados eran producto de toda una formación de años, etcétera, etcétera, y que nos faltaba llegar a la corte a tal grado, ¿no? Pero bueno, pues eso sería a lo mejor en el futuro el anhelo del pueblo, que esa carrera judicial llegara cuando menos a la mitad de los integrantes de la Suprema Corte, ¿no? Parece ser que así ha sido, porque muchos de los hoy ministros o de los ministros de las anteriores integraciones han tenido esa carrera judicial, no han sido magistrados, jueces de distrito, etcétera. Pero la situación es que si no logramos esa seguridad jurídica en las entidades federativas, pues también pues son las entidades federativas las que más atienden los asuntos litigiosos que existen, ¿no? Yo creo que es la judicatura local en sus ámbitos penal, civil, familiar, ahora laboral, pues quienes tienen la carga de todos los conflictos que se ventilan entre las partes de la sociedad. Y pues ese es otro tema también. Dentro de ese sistema de seguridad, pues también necesitamos jueces preparados, jueces bien pagados, jueces que no sean susceptibles de ser pues corrompidos, ¿verdad? Entonces todo esto implica una evolución general en el tema de seguridad, no nada más de seguridad pública, sino de seguridad jurídica, ahora sí que la más amplia acepción de lo que es la seguridad. Y de esa forma, bueno, pues yo estoy en que pues ahora que cambiamos este sistema de integración de los poderes judiciales y de tanto locales como federal, pues estamos a la expectativa, no sabemos
cómo vaya a resultar el tema. Esperemos que bien, porque ya se reformó la Constitución, ya se van los actuales jueces, los federales se van en alguna parte, los de los estados, algunos se van todos, algunos se quedan unos cuantos, cada estado está tomando ahí su determinación, y bueno, pues esperemos que ya en los hechos todas estas cuestiones pues generen un beneficio, ¿no? No quisiéramos ser agoreros del mal, ¿verdad? Sino que esto siga para bien, ¿verdad? Y que mejore la situación, que si lo que esperaban realmente con la reforma es una mejoría, pues que esa mejoría se dé, ¿sí? Bueno, aquí esta vinculación entre la seguridad jurídica, el reclamo de justicia y los verdaderos garantes de la justicia, que son los miembros del Poder Judicial, todos estos comentarios que usted comenta, pues apuntan a una urgente necesidad de reformar el estado que actualmente guarda el Poder Judicial, a la vez que menciona que ahorita estamos viviendo un proceso de reforma integral al Poder Judicial. La necesidad existe, la reforma existe. La cuestión es, ¿esta reforma actualmente verdaderamente está orientada a resolver los problemas que se identificaron o que se conocen, o es una reforma que responde a propósitos distintos a los de arreglar los problemas existentes, o es una mezcla, o cuál es la situación? Mire, con relación a ello, yo creo que pues sería aventurado, ¿no? Porque el tratar de calificar la reforma como buena o mala, en principio, pues siempre el cambio de una estructura, pues sobre todo para personas de mi edad, ¿verdad? De que ya tenemos muchos años en el desarrollo jurídico, pues no es muy aceptable, ¿verdad? No es muy, pues, común el que simpaticemos con esos cambios, sobre todo, como le decía, cuando parecía ser que el Poder Judicial iba evolucionando en un buen sentido. A lo mejor había cuestiones malas, que si había mucho nepotismo, bueno, pues hay que apretar los tornillos cuando se da uno cuenta de que hay un error, pero hay que dejar las cosas buenas, ¿no? Y no tratar de aventurarnos en una cosa pues que no sabemos bien cómo vaya a resultar. Ese es un tema. Y a lo mejor, bueno, pues yo creo que había situaciones más inmediatas. Hace un momento decía que el gran número de problemas se ventilan en las judicaturas locales. Y yo creo que las judicaturas locales estaban completamente abandonadas, ¿no? A lo mejor sí, pues en algunas teniendo cierta independencia en cuanto a sus determinaciones, pero en otras también muy conducidas por los gobiernos, ¿no? Jueces que estaban al servicio pues de la política pública o del propio gobierno local, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso es lo que tenía que haberse ajustado. Aquí el cambio es decir, se llegó y ropa limpia, ¿verdad? Vamos a quitar a todos y entrar todos nuevos. Y entonces eso genera incertidumbre. Yo no sé si realmente vaya a ser exitoso. Yo lo decía hace un momento. Mi intención o mi deseo es que sí lo sea. Pero bueno, tampoco lo puedo asegurar, porque el someter a un procedimiento de elección en donde vayamos a elegir en una boleta donde hay 60 nombres o 30 nombres o 20 nombres, pues ya sucedió en Bolivia. Ahí ve, la decisión de quiénes son los jueces los tomaron el 1 punto y tantos por ciento del padrón electoral, y eso pues no sucede. Y luego otra cosa que tampoco me ha gustado de esta reforma, bueno, de algunas cuestiones que no operan. O sea, la intención o la bandera de la reforma constitucional fue que el pueblo tenía que elegir a sus jueces, ¿sí?
Esa es la intención. Y cuando vemos, y bueno, veamos los ministros, bueno, pues van a ser electos por 9 años, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, las reformas constitucionales que se han hecho en los estados de la República. Y hablan, pues sí, que se van a elegir los magistrados por 9 años, ¿sí? Y que pueden ser sujetos a una reelección por otros 9, ¿sí? Pero si son reelectos, van a adquirir inamovilidad de por vida. Y entonces imagínese usted un magistrado que llegue, no sé, a los 35 años, los 18 años ya adquiere la inamovilidad, pues, y su edad de retiro son los 75, ¿qué va a pasar durante todos esos años con la facultad del pueblo de decidir quiénes son sus juzgadores? Pues entonces yo no entiendo cuál sea el fin, si efectivamente sea que el pueblo elija o nada más cambiar a los que actualmente están, porque entre otros que pueden llegar a ser inamovibles hasta que cumplan los 75 años, ¿no? Entonces yo creo que la oportunidad que se tenía por parte de las legislaturas que han hecho sus cambios, digo, y todavía no está en el pendiente, ojalá le metan mano al tema, ¿verdad? Y puedan hacer una mejor, la Constitución dice que los estados van a seguir los lineamientos de la Constitución respecto del Poder Judicial de la Federación, pero bueno, no hay inamovilidad en el caso de los ministros de la Suprema Corte, que sería el equivalente a nuestros magistrados de los tribunales superiores y supremos en los estados, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que meterle ingeniería constitucional para hacer mejor las cosas, siguiendo los principios, así lo mandata la Constitución. Nuestras entidades federativas tendrán que pues armonizarse con esa Constitución federal, pero pues al final de cuentas no quiere decir que se copien y que se copien con todos sus errores. Tendrán que buscar nada más seguir los principios y tratar de desarrollar eso que le llaman el libre desarrollo del ejercicio de esta facultad constitucional para generar sus normas. Y verdaderamente la Constitución dice que los estados serán libres y soberanos para la determinación de su régimen interior, pero en México somos capaces de vivir en la contradicción, porque parece increíble que sea la Federación la que determine cuál sea el régimen jurídico interior de la organización de los estados de la República. Y a eso yo le agregaría que en la realidad práctica de la vida jurisdiccional en México, ahí sí el centralismo es auténtico, porque los tribunales federales revisan y determinan el alcance de las decisiones de los tribunales superiores de justicia de los estados. ¿Esto es sano, maestro? No, fíjese que no, yo pienso que no. Hace algunos años se presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el libro blanco de la judicatura. Fue bajo la presidencia, creo que del ministro, fue el nombre ahorita, Mariano Azuela. Y bueno, pues ese libro blanco precisaba que lo ideal sería que los poderes judiciales locales fueran consolidando su independencia para entregarles esa atribución final de sus asuntos, ¿no? Porque pues yo creo que más que entregarles, reconocerles lo que nunca se les respetó, lo que tenían desde un principio. Bueno, pues desde el nacimiento del juicio de amparo, yo creo que ahí les mermó esa situación a las entidades federativas, ¿no? Porque pues en un principio el acta constitutiva de la Federación Mexicana y la Constitución de 1824, pues ya los estados, ustedes organícense, ustedes desarrollen, claro, tiene que haber división de poderes, que era lo que les marcaba, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Pero ya ustedes estructúrense, ¿verdad? Y entonces de esa forma, bueno,
pues si se devuelve esa atribución a los estados de ser la última palabra y no existir que ese amparo casación que pues prácticamente resuelve todos los asuntos litigiosos en aras a un derecho fundamental a la legalidad, pues digo, yo creo que esto pudiera quedarse en las entidades federativas, pero como que siempre ha sido ese temor a la auténtica independencia judicial local, el que pues el Poder Judicial de la Federación se mantenga con ese control de la legalidad. Y bueno, claro que no es lo ideal es que exista una verdadera independencia judicial, que hoy se pone en tela de duda hasta a nivel federal, que antes no existía, ¿verdad? Y que bueno, pues que los asuntos se ventilen y concluyan en las entidades federativas con sus tribunales locales, que fue parte de la argumentación que se esgrimió por parte de Ramos Arizpe desde el inicio de la Federación Mexicana, ¿verdad? Que todos los asuntos litigiosos se resolvieran en las entidades, en los estados, que ya no tuvieran que ir a Chihuahua, como le decía, a Guadalajara y a la Ciudad de México, donde estuvieron originalmente en la colonia las audiencias. Ahora, en un momento determinado, esto yo creo que también se vincula a la cuestión del desarrollo, porque lo que usted me dice es que sin desarrollo, sin finanzas adecuadas y sin seguridad de tipo social, es muy poco posible poder avanzar. Ahora, en México, algunos de los estados de la República, prácticamente todos, son poderosos y autosuficientes, tienen recursos suficientes como para poder dar su vida. Y yo veo en otros estados europeos que, por ejemplo, dicen, no, pues esta ciudad es muy grande, es la segunda ciudad del país, tiene 250,000 habitantes. Aquí una ciudad de 250,000 habitantes es prácticamente considerada una ciudad mediana o pequeña. Sin embargo, los estados de la República no tienen la generación de conocimiento, de literatura, de programación, de cultura, como para lo que se podría esperar en países que tienen quizá hasta menos población que cualquiera de los estados de la República. ¿Por qué no hemos encontrado estos niveles de desarrollo ni estos niveles de seguridad que sí se dan en otras partes del mundo? Bueno, pues yo creo que pues se ha apostado a la educación y bueno, pues la educación pública es un factor fundamental para el desarrollo de la población en general. Lamentablemente vemos cómo el propio desarrollo de la sociedad, cuando menos esa es mi visión, ¿verdad? Pues se va alejando de lo que es el aprendizaje, todo lo que genera la modernidad, principalmente las redes sociales, privan mucho a los jóvenes de pues, el tratar de seguir estudiando, preparándose. Todo lo simplifican a contar con un teléfono y googlear la información, ¿verdad? Y ya con eso encuentran, y generalmente lo encuentran, les decía yo a mis alumnos en la facultad, ustedes, pues la prohibición que tienen es buscar trabajos en el rincón del vago, porque o había en esa época una página donde tenías todo tipo de trabajos para estudiantes universitarios. Y bueno, pues yo creo que todo eso pues va mermando el desarrollo de una colectividad. Necesitamos que los jóvenes se acerquen a las bibliotecas,
no nada más a las bibliotecas físicas, sino también a las digitales, que existen muchas en el mundo en las que puedan acceder, que estas herramientas que la modernidad nos ofrece, pues sean herramientas que los hagan aprender, ¿sí? Y no salir del paso, sino realmente aprendan. Si ya van a buscar cómo se escribe una palabra, pues que ahí que con esa pues posibilidad de acceder al diccionario de la Real Academia y ver cómo se escribe la palabra, explicar cuáles son sus usos, etcétera, con eso adquieran ellos esta educación necesaria o complementaria, ¿no? Y luego, bueno, pues también exigir que quienes desarrollan esa función docente, pues lo hagan adecuadamente, ¿no? Porque pues vemos, yo recuerdo cuando llegué a la dirección de la Facultad de Derecho, los alumnos se quejaban y decían, no, pues es que viene el adjunto del adjunto. No iba el maestro titular y entonces mandaba un adjunto y luego el adjunto no iba y mandaba a su adjunto, ¿verdad? Y luego los perfiles de los profesores tienen que ser los adecuados. En fin, yo creo que pues un profesor que es civilista no le puedes dar, pues no sé, derecho penal. A lo mejor resuelve el asunto, ¿verdad? Pero no es su perfil. Necesitamos que los profesores vayan tomando su especialidad y bueno, yo lo refiero al derecho, pero bueno, debe de ser en todas las materias del conocimiento humano, ¿no? Entonces yo creo que impulsando unas políticas públicas educativas adecuadas, pues es como podemos ir formando a las generaciones futuras. Yo creo que en la medida en que se haga y se haga bien, pues podemos garantizar eso, porque de otra manera, pues vamos a ir para atrás, ¿verdad? Y los jóvenes cada vez están menos preparados, cada vez más alejados de lo que es el adecuado desarrollo profesional. Y digo, te encuentras como quiera tus diamantes en bruto, ¿verdad? Que puedes ir mejorando, pero son cada vez más escasos y más raros, cuando menos es la experiencia que yo tengo en el desarrollo de la docencia, ¿no? Sí hay muchachos muy buenos, pero la gran mayoría no es así. Y este fortalecimiento al que usted se refiere, este fortalecimiento principalmente en el caso de la educación como motor del desarrollo y del desarrollo humano principalmente, porque la educación está dirigida a desarrollar el potencial de las personas. Esto me imagino que de alguna manera está vinculado con esta situación del federalismo que implica la necesidad de descentralizar fondos para que estas cosas ocurran. Es decir, la educación es muy cara y requiere muchos recursos. Sin recursos no hay posibilidades. Al final de cuentas, así es. Sin recursos no hay posibilidades, pero no hay nada más posibilidades de educación, sino de seguridad y de mucho desarrollo. Por eso yo creo que el tema es importante, ¿no? El tratar de distribuir adecuada y estratégicamente los recursos con los que cuenta el Estado mexicano, ¿no? Y si Nuevo León produce mucho, bueno, pues le tocará mucho, y si Tamaulipas, a través de sus aduanas y sus puertos, también genera muchos ingresos, pues también, ¿verdad? Y no con la intención de que otros no reciban tanto, pues a lo mejor no van a recibir tanto si no tienen tantas actividades, pero bueno, eso le corresponderá al gobierno federal tratar de empatar con los recursos con los que cuenta, pues esas economías que no están tan sólidamente establecidas como la de los estados que sí lo están, ¿no? Pero quizá esto apunta a otro tema que usted ya discutió, la necesidad de transformar una economía basada en dádivas a una economía basada en la promoción del desarrollo. Es decir, no se trata
de repartir únicamente el pastel limitado, sino de generar más pasteles para que haya más que repartir. Sí, y en la medida en que, por ejemplo, las entidades federativas que son productoras de recursos para el gobierno, bueno, en la medida en que las apoyes, se seguirán desarrollando, seguirán aportando cada vez más, y eso le va a generar la posibilidad a la federación, pues, de apoyar a aquellos que no están generando los suficientes ingresos para atender sus necesidades, ¿no? Yo creo que en esa medida es como se puede ir desenvolviendo la nación, y ojalá, bueno, pues así lo entiendan. Es una visión personal, ¿verdad? No sé si... Bueno, me parece que es quizá sea una visión personal, usted así lo plantea, pero es una visión personal compartida por mucha gente, como que parece su visión personal reflejar un reclamo general. Y en este sentido, porque todo parece apuntar a lo mismo, a esta lucha entre un centralismo y un federalismo o descentralización efectiva. Y hablando de la historia, hablábamos de los aires independentistas que ha habido a lo largo de la historia de México. Pues esos aires se vuelven a oír. Concretamente en Monterrey, hace poco, de repente se cayó esto y pues hasta donde yo entiendo todavía vivimos en México, ¿verdad? Pero hasta hace poco se hablaba de la independencia de Nuevo León y hubo una consulta a la Comisión Estatal Electoral para hacer un plebiscito y todo, pero de pronto estos nuevos aires parecen apuntar hacia ningún lado, porque México es grande gracias a su conformación en diversos estados y en mucha riqueza. Que no se haya sabido aprovechar es otra historia. Pero tratemos de especular un poco. Netamente en el terreno de la especulación. ¿Usted cree que Nuevo León, o Tamaulipas, o Coahuila, o Chihuahua, o cualquier estado de la República podría ser viable como un nuevo país? Bueno, yo creo que la cuestión sería viable económicamente, pues probablemente, digo, la potencia económica del noreste creo que es bastante amplia dentro del Estado mexicano, ¿no? Conveniente, quién sabe, ¿verdad? Dicen por ahí, había una talla que por ahí escuché en alguna ocasión que decían, pues que tan pronto como se independizara, pues buscaría Estados Unidos que se le anexara ese pedazo de tierra. Y decían los tamaulipas, pues qué bueno, porque ahora vamos a ser americanos. No, dijo, nos acaba de llegar el aviso de que tenemos 15 días para desalojar, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que no, estaríamos ahí en esa situación. Bueno, pues ya ve que incluso en alguna época de la historia de nuestro país, pues hablábamos de la independencia de Texas y de toda esa franja que quedaba entre el Nueces y el Bravo. Y bueno, pues en las poblaciones fronterizas de Tamaulipas, sí, recién nombrado Tamaulipas, que antes era provincia de Santander, pues que generaron ahí la historia, la pierde un poco la República, la República del Río Grande. La República del Río Grande, que fue un pequeño movimiento armado ahí de insurrección que se dio entre los federalistas y los centralistas, y que vino a callar el general que a la postre fue presidente de México, el general Mariano Arista, ¿no? Que pues implicaba parte de la frontera del estado de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, una parte de Durango también, y pues esta parte, esa zona
que estaba en el vacío entre el Nueces y el Bravo, ¿no? Y esa era la aparente República del Río Grande, que ya solamente se recuerda porque hay en la ciudad de McAllen un restaurante muy bueno que se llama así República del Río Grande. Pero bueno, quedó por ahí perdida en la historia de toda esa zona. Yo creo que bueno, la posibilidad económica, pues por la fuerza económica del noreste, yo creo que sí sería viable, pero bueno, yo creo que también los mexicanos tenemos un acendrado sentido patriótico, ¿verdad? Y que difícilmente se daría, ¿no? Yo creo que, además de que somos nacionalistas, ¿verdad? Que es algo que nos ha inculcado la vida, tanto en la parte académica como en el desarrollo profesional. Somos nacionalistas, somos guadalupanos, y es más fácil, como dice, que nos junte una reunión de la Selección Nacional de Fútbol, ¿verdad? De cualquier otra conferencia, por muy buena que sea, ¿verdad? Yo creo que el día de que juega la selección nos ponemos hasta la playera verde, ¿verdad? Y bueno, pues esperamos que seamos campeones del mundo algún día, aunque sabemos que eso está muy lejos. Bueno, no por falta de capacidad y de potencialidad, sino parece que hay otros problemas. No quisiera hablar de la asignación de recursos al deporte, que también es un tema vinculado con el federalismo, porque acabaríamos este programa como a las 3 de la mañana. Pero en un momento determinado, sí me parece que lo que usted comenta, porque francamente hemos estado platicando sobre muchos temas, pero todos tienen un común denominador. Para que México como país sea verdaderamente viable y pueda sacar provecho de su potencial, se requiere volver a fortalecer el centralismo. O quizá no volver a fortalecer el centralismo, porque eso querría decir que en algún tiempo sí se fortaleció el federalismo. Quizás sea más bien el momento de empezar a fortalecer el centralismo y cambiar esta política de dádivas a la que usted se ha estado refiriendo por una política verdaderamente de desarrollo. Además que habría que agregar que pensar en la independencia de las regiones y consolidarnos en nuevos estados modernos, en un momento en el que el mundo le da menos sentido al estado moderno y mucho más sentido a los bloques regionales, como que sería caminar un poco en el sentido del cangrejo. Sí hay que promover un cambio, pero hay que saber orientar el cambio. Me parece que usted también mencionó esto cuando habló de la reforma al Poder Judicial. En resumen, hemos tratado temas muy diversos, pero con un hilo común. Y al vernos en la necesidad de cerrar este programa, a mí me gustaría pedirle que antes de concluir nos pudiera usted hacer el favor de dirigir un mensaje claro y contundente sobre este tema para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, pues en el sentido esencial de la charla, el federalismo, creo que es el sistema de gobierno que se seleccionó desde el origen de nuestra nación. Y en la medida en que hemos avanzado ha habido una involución. Yo creo que debemos volver a fortalecer estas cuestiones para generar entidades fuertes, entidades que puedan satisfacer adecuadamente las necesidades de su población y no generar que en todo el país estemos en la incertidumbre respecto de lo que requiere la población. En la medida en que tengamos estados fuertes,
pues va a ser en la medida en que estos estados puedan generar riqueza para que se apoye a otros estados en su desarrollo. Yo creo que el tratar de equilibrar la balanza, nada más, como lo refería a don Carlos, repartiendo el pastel, pues no genera ningún beneficio y pues al final de cuentas nos deja limitados a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues mi intención final de esta charla es, pues, sugerir que quien desarrolle el tema de la política nacional, bueno, impulse de nueva cuenta este fortalecimiento a las entidades federativas y no que les reste atribuciones. Yo creo que eso es lo básico de conclusión en esta intervención. Pues con franqueza yo le quiero agradecer la elegancia y profundidad con la que usted ha estado tratando estos temas, no solamente complejos, sino además me parece sumamente sensibles. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que resulten de su mayor interés. Al magistrado Armando Villanueva, nuevamente le agradezco su participación en este programa, no sin invitarlo para que nuevamente se reúna nuevamente con nosotros en estos micrófonos a compartir su experiencia y conocimiento amplios en tantos temas que son de tan gran importancia para la vida nacional. Así es que, sin más por el momento, me despido y tendré el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, magistrado. Luego.